difícil entonces calcular el efecto o el impacto en la pequeña, su nombre en vida era Inés, antes de ser religiosa, y ellos en su familia la llamaron Gonja, capullo de rosa, creo que es la traducción, Gonja. Perder su papá. El temor de la pandemia. No tenemos noticias, o sea, su historia no es muy clara si alguien fue afectado en su familia por la pandemia, o que si un pariente había fallecido en la guerra. Pero imagínense, estar rodeado por guerra, movimiento de tropas, de material, porque Skopje queda como, es como un crucero para el este y oeste. Y todavía hoy en día, y es una ciudad muy variable, o sea, hay muchos musulmanes ortodoxos, o sea, católicos ortodoxos, y también católicos de nuestro rito romano. Es un lugar en donde el este, como más bien el Medio Oriente, se junta con el occidente, Europa. Desde su niñez, ella tenía este contacto con otras culturas, lenguas, creencias. Además, Disculpe, tuve que vaciar espacio. Tengo muchos archivos. Bien. Creo que es difícil para nosotros apreciar el sufrimiento de la pequeña Gonja, de la pequeña niña Madre Teresa. Yo creo que en la juventud es un reto tratar de seguir el camino así recto, de obedecer a mis padres, cumplir mis estudios, ahora con más dificultad en línea, estudiando por mi propia cuenta. Pero la vida de una persona joven es que pues es un proyecto así pensando en el futuro. Y cuando es un camino sin muchas dificultades, podemos apreciar la vida, disfrutar en ella, con nuestras amistades, con los demás. Pero cuando entra el sufrimiento, o la pandemia, la guerra, la muerte, la tristeza, la depresión, las dificultades personales, crea pues un sistema interior bien difícil. Lo interesante en el caso de la Madre Teresa es que no se hundió en sí misma. Siempre veía las cosas, parece, por lo que hemos leído, en una forma positiva. Es notable que en su parroquia llegaron unos jesuitas y ellos el vicario empezó un grupo juvenil que se llama Las Hijas de María, para las muchachas. Y en este grupo, pues aparte del apoyo juvenil y además un grupo dentro de la iglesia, o sea, cosas positivas, tenían la idea de formar a los jóvenes en una espiritualidad. Y esto creo es importante, una espiritualidad que me oriente en el camino. En este grupo fue un compromiso del grupo mismo: rezar el Santo Rosario, leer cosas positivas, buscar profundizar la devoción a la Santísima Virgen María por novenas, oraciones, rezar el Rosario en la iglesia. Además, como pues el vicario y el párroco eran jesuitas, quisieron incluir apostolado, servicio directo a la gente necesitada. Y creo que eso es importante, que no fue puramente un grupo dentro de la iglesia, o sea, solo un grupo de oración, pero con cosas concretas. Y en mi vida personal, así de joven, los contactos que yo tuve con la gente pobre,
yo trabajé en un asilo de ancianos. También tuve contacto con gente con enfermedades mentales. Yo estudié un poquito para ser salvavidas, o sea, yo era maestro de natación y además trabajé en una alberca, en un hospital privado con muchos pacientes mentales. Y esto fue algo para mí muy difícil y muy peligroso, además por las enfermedades mentales, y entrando en el agua pues siempre era un riesgo. Pero disfrutaban así los muchachos y las muchachas en el agua y aprendieron muchas cosas. Yo creo que yo aprendí más. En aquellos tiempos yo tenía otra visión del mundo. Pero para mí es importante combinar las dos cosas, porque en mi juventud el grupo juvenil de la iglesia no me ofreció mucho. Yo tuve que buscar por mi propia cuenta. Lo que es bello, así en el caso de la Madre Teresa, es que con 12 años, más o menos, sentía la vocación religiosa. Y además, por el contacto con el grupo juvenil, esto, aparte de la cuestión de amistad y ampliar su visión así fuera de su familia, las dificultades de su mamá, pues también la empujó a tener contacto con los pobres. Mezclando estas cosas, la espiritualidad con el servicio directo a los pobres, creo que fue en parte, pues, los cimientos de la gran obra que pudo realizar mucho más adelante, 20 años, bueno, salió de su casa con 18 años, casi 20 años después, salió para empezar las misioneras de la caridad. Pero no podemos descontar su juventud, los primeros 18 años, el sufrimiento, contacto con la iglesia, servicio a los demás, la espiritualidad interior, todo eso fue parte de su formación. No quiero decir que todos nosotros tenemos que pensar exactamente en la misma forma. Ella tenía una vocación especial dentro de la iglesia, pero tú también y yo también. Cuando yo era joven, en un momento como nunca sufrí cosas mayores. Mis padres me ofrecieron una vida muy cómoda. Mi padre es como científico, médico y sumamente intelectual y con mucha cultura y mucha educación, mucha formación. Y él quiso ofrecernos una vida protegida, concentrando, bueno, para él las cosas más importantes fueran cosas relacionadas a la educación. Tu futuro, me dijo, es en la educación, prepárate para una carrera, pero protegiendo mi ambiente para no sufrir, para poder estudiar, disfrutar en la vida. Pero una vez fuimos, él estaba investigando un trabajo, y fuimos en una zona pobre donde nos llevaba la carretera. Por un lado, riqueza. Por otro lado de la carretera, pobreza. Yo tenía como 8 años. Por un lado de la carretera yo vi pues ya todo el bien que yo no quería. Acceso a los hospitales, a mejores escuelas. Un futuro así de mucha influencia, de mucha posibilidad, digamos. Por el otro lado, el lado derecho, pobreza, sufrimiento, educación a nivel mínimo, no acceso a los médicos, hospitales. Estamos hablando de una distancia de unos metros de división. Entonces, en esta carretera yo vi por los dos lados. Esto es como en San Ignacio tiene la meditación de las dos banderas. Por un lado a Jesús, por otro lado el diablo, oscuridad y luz. Esto es lo que yo sentía.
Y yo dije, oye papá, ¿por qué hay esta división por unos metros? Riqueza y pobreza. ¿Por qué existe casi en el mismo lugar esta división? Si yo vivo por unas pulgadas al lado derecho, soy pobre. Unas pulgadas por el lado izquierdo, no. ¿Qué es? ¿Por qué esta línea? ¿Por qué esta división? Yo no entiendo qué es, por qué existe. Y en aquel momento yo sentía de que yo tengo que hacer algo. Esto es una injusticia. ¿Por qué existe? La gente no tiene la culpa por vivir al lado derecho. Por el lado izquierdo, todo está cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no es correcto. Nosotros en nuestra vida, en nuestra juventud, vamos a tener experiencias claves. Y yo creo que esas experiencias vienen del Señor. Si tengo mis ojos abiertos, no puedo perder, no debo perder estas experiencias. Madre Teresa así fue. 12 años, imagínense, dijo, cuando yo tenía 12 años es que yo sentía una vocación para ser misionera, servir a los demás. Desde la pandemia mundial, la Primera Guerra Mundial, la muerte dentro de su familia, se abrió al mundo, a la voz del Señor a través del sufrimiento y la oscuridad alrededor de ella. ¿Qué está diciendo el Señor en medio de esta pandemia nuestra 2020? ¿De qué nos está exigiendo? Yo con 8 años, yo sentía algo parecido, como un choque. No puedo avanzar. Y nació la idea de ser sacerdote. Bueno, yo creo que fue por la providencia, mi propia invitación. Y no solo sacerdote, pero sacerdote para los pobres. Y yo dije, cuando yo llego a ser grande, voy a ser sacerdote y voy a trabajar con los pobres. Desde ahí puedo decir que jamás desapareció esta intención. Para mí fue una sorpresa, porque más adelante quise quizás enterrar la intención en otro lugar, seguir con mi propia carrera, avanzar en mis estudios en otra línea, pero más al fondo yo sabía de que no, esto no es para mí, el Señor ya me ha orientado. La vida de un joven, de una jovencita, es muy importante, porque el Señor te va a hablar por medio de las experiencias, de la tristeza, de la depresión, del dolor, de las dificultades. Yo sé también qué es eso. A través del dolor el Señor te va a hablar. No debemos caernos en la oscuridad y pensar, híjole, con la pandemia, ¿qué es el futuro? Mis estudios ya fracasados. Mi futuro, mi carrera, ya no hay dinero. Y mi familia, híjole, todos divididos por temor de que mi papá va a perder el trabajo por la pandemia, mi mamá está enferma. El Señor quiere acompañarnos en aquellos momentos, no nos va a dejar solo. Siendo joven, el Señor está tratando de orientarte para el futuro. Tiene un futuro muy brillante para todos ustedes. Pero tenemos que escuchar bien a través de las circunstancias de mi vida. Yo no sé qué es Skopje, yo no sé qué es la Primera Guerra Mundial. Yo sé solo una parte, que es la pandemia. Ya perdí mi mamá, yo sé un poquito, pero no con 9 años, pero algo de lo que ella sufrió. Su experiencia fue única, que Dios la formó para algo a través de aquellas experiencias. En mi caso es igual, o sea, por medio de las experiencias mías, la división en la arena entre un lado una colonia y otra colonia fue suficiente para hacer el impacto en mí. Hoy en día soy sacerdote
misionero de la caridad. ¿Y tú qué? ¿Qué está pidiendo Dios de ti? No puedo decir, pero tengo seguridad 100% que está hablando y tiene un futuro, un destino, un camino para ti. Él ya sabe algo de tu vida, de tu experiencia, de tus temores. Todo eso es parte de tu educación, de tu formación para cambiar el mundo. Somos más de un granito de arena, no me gusta eso. Bueno, Madre Teresa dijo una gota en el mar. Pero la idea es que tu vida puede impactar a muchas otras personas. Tenemos que preguntar, entonces aquí estoy, Señor, ¿qué hago yo? Soy una sola persona muy incapaz, muy frágil, muy débil. Sufrí este coronavirus. Sobreviví, gracias a Dios. Pero de todos modos, esto es parte de mi mortalidad. Hay algo, una misión especial que solo yo puedo cumplir. Solo tú puedes cumplirla. Yo no la puedo cumplir tu misión. Pero tienes que descubrirla. En medio de la pandemia creo que es un tiempo excelente para escuchar. Bien, vamos a pedir bendiciones sobre ustedes para que perseveran. Adelante. En la pandemia o sin la pandemia, no importa. El camino ahí está. ¿Y qué es lo que Dios quiere decir a ti en el día de hoy? Vamos a pedir que el Señor nos conceda por medio de la Santísima Virgen oídos interiores capaces de escuchar su voz en medio de la oscuridad de nuestro mundo. Que Dios los bendiga. Así sea.